Hola, bienvenido a este nuevo microvideo donde estudiaremos la representación de variables cualitativas. El primer tipo de gráfico que vamos a considerar a la hora de representar una variable cualitativa es el gráfico de sectores, mucho más conocido como gráfico de torta. Este consiste en una circunferencia cuya área representa el total de los datos. Así, a cada categoría se le asigna un área que está directamente proporcional a su frecuencia. De esta forma, las categorías más frecuentes tendrán áreas mayores, de modo que de un vistazo podamos hacernos una idea de cómo se distribuyen las frecuencias en las categorías. Bueno, he colocado aquí un ejemplo de cómo son las gráficas de este tipo, o sea, gráficos de sectores. Aquí hemos colocado este ejemplo. El diagrama de sectores, entonces, hay tres formas de calcularlo o hay tres formas de realizar este diagrama. La primera, que es la más sencilla para mí, es multiplicar la frecuencia relativa de cada categoría por 360 grados. De esta manera obtenemos los grados de este sector. La segunda es utilizar la frecuencia absoluta de la categoría según la siguiente regla de tres. Frecuencia absoluta, esa frecuencia total de datos, como grados del sector es 360. Y por último, la tercera forma consiste en utilizar las proporciones o porcentajes de las categorías, porcentaje de la categoría sobre 100%, que es igual a grados del sector sobre 360 grados. Bueno, hemos también colocado el dibujo de la que representa el diagrama de sectores. El diagrama de barras, el segundo gráfico que vamos a estudiar, ya lo hemos mencionado, el gráfico de barras es óptimo para representar las variables cualitativas ordinales. En el eje horizontal se representan las diferentes categorías y sobre el eje vertical se levantan unas columnas o barras cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada categoría. También podríamos utilizar este tipo de gráfico para representar variables cuantitativas discretas. Hemos colocado aquí un ejemplo de cómo sería un diagrama de barras. Pero lo mejor es hacerlo con un ejemplo. Entonces me he inventado este ejercicio que reza en el Colegio Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Villavicencio, que tiene 1044 estudiantes desde el grado preescolar hasta el grado undécimo. La muestra que hemos seleccionado es 100 estudiantes escogidos aleatoriamente. La variable a estudiar entonces es el gusto por una asignatura puntual. Los datos obtenidos los resumimos en la siguiente tabla de frecuencias. Tenemos aquí la asignatura preferida, comenzamos con lenguaje, educación física, artística, hasta inglés. El total de los participantes o encuestados son 100. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, que lo hemos reemplazado por F minúscula I, frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Bueno, ahí tenemos esos valores que hemos conseguido. El diagrama de sectores, bueno, en Excel lo podemos hacer sencillamente, no es complicado. Aquí tenemos entonces de la tabla de frecuencias, de ahí traemos las categorías o las asignaturas preferidas y el porcentaje, y obtenemos este diagrama de sectores donde vemos que a simple vista podemos ver que 25% equivale a matemáticas. Vemos que es la asignatura que más les gusta, podemos ver que es el sector más amplio. El diagrama de barras me parece a mí más sencillo.
También en Excel lo podemos hacer fácilmente. Aquí tenemos entonces las asignaturas y en el eje vertical tenemos la frecuencia absoluta. Vemos que la barra más alta es la de matemáticas porque 25 estudiantes eligieron como su materia preferida. Aquí también tenemos otra forma de hacer el diagrama de barras. ¿Qué es la moda en estadística? Bueno, en estadística la moda es el valor del conjunto de datos que tiene una mayor frecuencia absoluta, es decir, la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Aquí podemos ver que la moda es matemáticas porque su frecuencia absoluta es 25. Bueno, para entender mejor este tema, lo ideal es practicar y yo le propongo que puedes preguntarle a sus compañeros de curso por su comida preferida o por un cantante favorito o un libro favorito, la novela favorita, la canción favorita, etcétera, etcétera, u otro tipo de variable cualitativa y vamos a realizar la gráfica circular, el diagrama de barras y la moda. Entonces, ojalá que lo pueda hacer a conciencia, puede utilizar Excel para sus gráficas y si no, también ahí en el cuaderno, en una hojita, lo puede hacer. Bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios nos bendiga.